¿Cómo estamos? Bendecidos. Qué gran bendición poder compartir del pan con nuestros hermanos en Cristo, en la fe, el poder reafirmar la muerte, recordar el sacrificio hecho en la cruz por cada uno de nosotros, de usted y de mí. Amén. Vamos a orar porque también dice que la iglesia perseveraban en el partimiento del pan, en la convivencia, en el partimiento del pan y la comida, ¿verdad? Así que estamos muy alegres, muy gozosos. Siéntanse bienvenidos en nombre de nuestra comunidad cristiana Vino Nuevo. No sé si hay alguien que nos visite por primera o segunda ocasión. Todos somos de casa, ¿sí? Nos da mucho gusto entonces recibirlos y vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos del Señor. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por el gran sacrificio hecho en la cruz, por darnos vida y vida eterna, Señor. Señor, gracias por tu gran amor mostrado a nuestras vidas. Hoy disponemos ese tiempo, Señor, para ser ministrados con tu palabra, Señor, por conducto de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, confirmando la fe, la esperanza que hay en ti, Señor, en este mundo tan difícil, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy, amados, queremos hablar acerca de un tema de una iglesia afortunada. ¿Cuántos se sienten afortunados esta tarde? Amén. ¿Tiene por qué darle gracias, acción de gracias? ¿Sí? Si no, hay que autoanalizarnos un poquito, hay que hacer un alto y pensar qué bendición he recibido hoy, qué beneficio tengo del Señor durante este día, ya durante estos días de la semana que hemos estado laborando tal vez, desempeñando en casa, trabajando, haciendo nuestras actividades cotidianas, pero hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas también de una manera muy práctica, muy sencilla, acerca de la iglesia afortunada. Y yo considero que nuestra ciudad, Ensenada, y especialmente Vino Nuevo, somos una iglesia afortunada. Amén. Y afortunada, ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué afortunada y por qué ese término? Y cuando empecé a estudiar un poquito la escritura, pues me vino ese título, una iglesia afortunada. Hoy el Señor quiere hablar acerca, vamos a ver la visita que hizo Pablo a Troas, a una ciudad portuaria. Vamos a ver el día de hoy cómo los creyentes se reunían para ser enseñados por Pablo. Vamos a hablar acerca del aposento alto utilizado para la partición del pan y la enseñanza. Vamos a hablar de un joven Éutico y la semejanza que tiene con la iglesia hoy en día. El hecho de la caída de Éutico, su muerte, su resucitación y la perseverancia, los beneficios que tiene el dar abrazos. Sabía que hay beneficios el abrazarnos, el no alarmarnos por la situación en que estamos viviendo en el mundo hoy en día y seguir como iglesia y cuerpo de Cristo firmes y hacia adelante, confiando en nuestro Dios, en el Dios de toda consolación. Y en eso resumo mi mensaje, pero permítame desarrollarlo, permítame entrar a las escrituras. Vamos a ir al libro de Hechos. Quien toma nota, quien trajo su Biblia, por favor, vayamos a Hechos capítulo 20. Vamos a estar revisando. Y antes de ello también quiero dar un contexto un poquito. Pablo se encontraba en Troas. Troas, el nombre oficial es Alejandría de Troade. Es una ciudad portuaria que fue importante en los viajes misioneros de Pablo. Está en la costa oeste de la actual Turquía. Los que les gusta viajar por Turquía y han ido por aquellos rumbos, bueno, pues allá por la península de Turquía, hacia el lado oeste. Fue en Troas donde tuvo Pablo la visión la visión que lo impulsó a ir a Macedonia, según Hechos capítulo 16. Su equipo navegó directamente a Troas y finalmente regresó ahí. Troas es famoso también por una razón inusual, ya que en un momento Pablo dejó algunos libros y una capa, por ahí lo narra en segunda de Timoteo.
Ahora bien, leamos entonces capítulo 20 del libro de Hechos. En mi Biblia o por ahí en alguna de sus Biblias puede aparecer el título o el subtítulo: Visita de despedida de Pablo en Troas. Y leamos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en su sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Así que abramos nuestro corazón para lo que la escritura, esta parte de la escritura, si bien el día de hoy traemos un mensaje que va a ser de estudio de verso a verso, de este capítulo, versículo 7 al versículo 12, vamos a estar analizando verso a verso qué es lo que el Señor nos quiere mostrar y quiere hablarnos hoy en estos días como una iglesia afortunada, como una iglesia muy, muy bendecida. Amén. Así que, pues como Troas, una ciudad portuaria, pues yo me imagino Ensenada, ¿verdad? Somos una ciudad, somos un recinto portuario también aquí, recibimos barcos, me imagino pues que tal vez muy similar en muchas condiciones, y ojalá así se cumpla. Lo hemos declarado muchos líderes de la ciudad como la capital espiritual de Baja California, Ensenada, por referirse ser una punta de lanza en el ámbito espiritual, por ser una ciudad tan especial y amada para el Señor, ya que pues somos una comunidad muy bendecida, con muchas congregaciones como esta tan hermosas, y que existe un gran número de creyentes en la ciudad. Pues así también era Troas, me imagino, ¿verdad? Que se habla poco también de Troas, pero también pues el hecho de que pasara Pablo por ahí, creo que fue en su primer y en su tercer viaje misionero que hizo Pablo. Entonces tenía algo muy especial esta ciudad, y yo lo declaro y en fe podemos declarar, ¿verdad?, que nuestra ciudad también sea una ciudad como Troas, que sea visitada por el Espíritu Santo, que sus calles sean conocidas al Señor. Hace un ratito por aquí escuchábamos un hermano que estaba compartiendo la palabra, los que llegaron un poquito tarde, ¿verdad? Nos dimos cuenta, no, estaban por ahí un hermano, ¿verdad?, ahí en la esquina, pues qué bonito es que la palabra de Dios sea expuesta en cada esquina de nuestra ciudad, que nuestra colonia, nuestra calle donde vivimos sea conocida, ¿verdad? Sea conocida su palabra. Y tal vez sea usted y yo como una iglesia afortunada que tengamos que hablar, ¿verdad? Que seamos el ejemplo a seguir en nuestra ciudad. Y vamos rápidamente entonces, pensando que en el versículo 7, el primer día de la semana, dice: reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo salido al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Usted y yo, estamos aquí cada domingo reunidos en el día del Señor, ¿verdad? Ellos también estaban en el primer día de la semana, aunque secularmente, pues sabemos que el domingo es el día de descanso, ¿verdad? Para el calendario laboral, pues el domingo es un día de descanso. Para los hijos de Dios, pues es el día del Señor, ¿verdad? Y somos hasta afortunados porque algunos empleos, o la mayoría, tenemos la fortuna, ¿verdad?, de descansar el domingo como un día de descanso. Pero para nosotros definitivamente, y qué bueno que podamos descansar, pero para nosotros significa el día que el Señor Jesús resucitó, el primer día de la semana. Amén. Y eso fue instituido por Dios, y así Pablo lo hacía. Estaba reunido con algunos de sus discípulos. Más arriba narra que no estaban todos, pero había algunos de los discípulos en ese viaje con Pablo. Y dice que se sentaban siendo enseñados como
ser enseñados como Pablo lo hacía. Usted y yo podemos pasar horas y mucho tiempo en seminarios, en congresos. Ahora con la pandemia se ha parado un poquito, pero antes de la pandemia disfrutábamos de eventos muy bonitos que podían ser de edificación a nuestras vidas. Pues yo me imagino que así estaba Pablo también, ¿verdad? Enseñando a los creyentes que estaban ahí, a los que estaban escuchando, y tal vez a la gente que estaba ahí, pues estaba emocionada el poder estar escuchando de la palabra. Así usted y yo, cada domingo, cada vez que tenemos oportunidad de ser edificados en un congreso de jóvenes, un congreso de mujeres, de varones, de diferente índole, misionero, en cada uno de ellos, ustedes y yo estamos siendo edificados y estamos siendo enseñados como lo hacía Pablo en esta reunión. Amén. Y quiero destacar algo en Hechos capítulo 2, versículo 42, la vida de los primeros cristianos, que efectivamente dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que ese sea entonces también la vida de la iglesia, de una iglesia afortunada, ¿verdad? Que estemos compartiendo los unos con los otros, de la doctrina sana de los apóstoles, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan como hoy lo hemos llevado a cabo, y en las oraciones, ¿verdad? Desafortunadamente, no sé por qué, pero los martes de oración, pues somos un número muy reducido, ¿verdad? Les animamos que nos consideremos como una iglesia afortunada y logremos o alcancemos a pedirle al Señor que nos dé ese deseo de orar también, porque esto es lo que hacían la vida de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. También tenían comunión unos con otros. Qué bonito cuando tenemos compañerismo, ¿verdad? Cuando conocemos a un hermano nuevo, cuando nos damos la oportunidad también de conocer a otro hermano que a veces pues solamente por pocos minutos estamos reunidos aquí y nos retiramos a nuestra casa, pero qué bonito es cuando tenemos comunión unos con otros. Amén. Pablo entonces también enseñaba, pero él también sabía otra cosa, que tenía que salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y yo no sé si ustedes han tenido alguna visita inesperada en su casa a las 10, 11, 10 de la noche, ¿no? Tocando la puerta, un familiar cercano, un amigo, una persona que viene de viaje, que viene fuera de la ciudad y solamente te puede ver a esas horas. No sé si alguien ha tenido alguna oportunidad así, ¿verdad? Pablo sabía que tenía que salir al día siguiente y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Y así a nosotros también a veces se nos va, y sobre todo también las mujeres que tienen esa habilidad, ¿verdad? Nuestras hermanitas tienen esa habilidad, ¿verdad? De que cuando menos piensan, ya se les fueron las 2 o 3 horas platicando, siendo edificadas, escuchándose, platicando, ¿verdad? Pero a veces, así como la visita de Pablo, pues Pablo sabía que tenía que salir al día siguiente, pero él mismo le era necesario enseñar a los creyentes, compartir de su palabra, que se fue alargando esta enseñanza. Amén. Entonces, así como esa situación de Pablo, también nosotros debemos de saber que al día siguiente tenemos que ir a trabajar, que al día siguiente nos tenemos que levantar un poco más temprano, ¿verdad? O tenemos que regresar a la rutina, pero aún así hay momentos especiales que podemos ser edificados, y ese momento puede ser hoy, puede ser un día especial que Pablo enseñaba y que el Señor también habla a su iglesia afortunada. Vamos ahora, o pongamos atención, lo que se está desenvolviendo en el aposento alto. Vamos al versículo 8. Dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Alguien se ha preguntado este término o definición de aposento alto? ¿Alguien se ha preguntado? Porque escuchamos a veces, ¿no? Pues el aposento alto, ¿sí? Hace unos días, por ahora la bendición que tengo de tener un cargo dentro de la agrupación, tuvimos la oportunidad de Eric Solorio y yo visitar una congregación y les hacía esa pregunta, ¿verdad? Porque su iglesia se llama Aposento Alto, ¿sí? Y le digo, pues ustedes como iglesia Aposento Alto deben de saber más allá del término que usamos a veces, ¿no? Aposento alto. Entonces, en las palabras hebreas se refiere como aliyah, que es elevado. Dice que en el aposento alto, en el diccionario bíblico nos dice
que las casas hebreas tenían una parte superior, en la parte superior una habitación generalmente construida en el techo y por lo regular estaba comunicada por una escalera privada con el resto de las habitaciones. En algunos libros de la Biblia, como Jueces, Reyes, lo traducen como una sala de verano, de recibo, o un desván también. Eran en general las habitaciones más ventiladas y las más cómodas de la casa y se usaban especialmente en verano, según Segunda de Reyes, consideradas como dignas de ser moradas de los huéspedes respetados o distinguidos. ¿Sí? Entonces, amados, llega Pablo con algunos de sus discípulos, llega con los creyentes y está enseñándoles, está hablando con ellos y van entonces o están en ese aposento alto donde hay muchas luces. ¿Sí? Incluso en el aposento, es tan importante el aposento alto que incluso el Señor Jesús celebró e instituyó la Santa Cena en un aposento alto. Según Marcos capítulo 14, lean conmigo Marcos 14, del versículo 12, solamente hasta el 16, pero usted puede continuar leyendo el capítulo 14. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decirle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿En dónde, amados? En el aposento alto. Entonces, el aposento alto, amados, es un lugar especial, ¿sí? Y quiero dar a entender, ¿verdad?, que el aposento alto puede ser un lugar muy especial, como esta iglesia, que la iglesia no es este edificio, digamos, ¿sí? Solamente como el edificio, algo especial y preparado. La iglesia somos ustedes y yo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el edificio, el lugar, también el aposento alto, donde se desenvolvía esta historia, donde este joven, vamos a ver más adelante, pero si bien Jesús le interesó desarrollar también, instituir la cena del Señor y lo que conocemos como la última cena, ¿verdad? Cuando tenemos esa imagen de los discípulos que compartieron el pan y el vino con los 12 discípulos. Y es una imagen que todos tenemos muy en mente, ¿verdad? Entonces, podemos ver entonces que también podemos encontrar un lugar que está preparado para su iglesia, un lugar especial para que ustedes y yo podamos ser edificados. Dice también que está preparado con lámparas encendidas, reunidas, todas listas para las buenas obras. Y yo me imagino con ese término que habla de muchas lámparas, pues yo me imagino como si fuéramos cada uno de ustedes, ¿verdad?, reunidos aquí en el aposento alto y usted representa una lucecita, ¿verdad? Todos venimos aquí y somos esa luz. En otro término también bíblico, ¿verdad?, que el Señor nos dice, ¿verdad?, que somos la luz del mundo. Entonces, en ese aposento alto, en algo tan especial, estaban preparados, y no solamente preparados, sino también tenía la fortuna de que había lámparas, estaba alumbrado. Así también alumbre nuestras obras, ¿verdad? Así también entonces Dios tome control y Dios no improvisa, Dios tiene preparado algo, ¿sí? Dios nunca ha dejado su iglesia, Dios tiene un plan preparado para nosotros, como ese aposento que estaba listo, tal vez para recibir a Pablo, para poder entonces enseñar. De igual manera, también Dios tiene algo preparado para su iglesia, para la iglesia afortunada. Continuemos entonces en el versículo 9. Hechos capítulo 20, versículo 9. Y un joven llamado Eutico, ¿sí?, correcto, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Sí? Y
La Escritura habla acerca de un joven llamado Eutico, ¿sí? El significado del nombre Eutico, según el diccionario bíblico, es afortunado, es feliz, ¿sí? Entonces, Eutico es afortunado. Entonces, digamos que usted y yo somos esos Euticos, ¿verdad? Que somos afortunados y feliz. Vemos entonces que podemos saber y sentirnos afortunados de estar aquí. Afortunado es un adjetivo que califica a quien dispone de una suerte favorable o aquel que se siente pleno y feliz. ¿Sí? Claro que no es suerte, hermano, ¿eh? Es la bendición del Señor, ¿sí? Pero es ese favor de Dios que nos da gozo, que nos da un bienestar, amados. Como iglesias, amados, debemos de sentirnos afortunados, debemos de sentirnos bendecidos, ¿sí? De gozar el favor de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para todas las áreas de nuestras vidas, debemos de sentirnos afortunados. Amén. Debemos sentirnos felices, satisfechos con la bendición de Dios nos ha dado. En un segundo punto muy importante, quiero resaltar también que este joven, ¿sí? La Biblia no da muchos elementos o más información de qué estaba haciendo este joven durante el día, pero se habla que era por la tarde, noche. Entonces sabemos que las primeras horas, pues todos estamos un poquito más alertas, ¿verdad? Todos estamos un poquito más en otro nivel de atención, es mucho más alto. Y en las noches estamos un poco más cansados, por lo cual imaginamos que Eutico ya estaba agotado físicamente y que además Pablo había alargado el discurso hasta la medianoche. Dice que Pablo disertaba largamente. Disertar trata de detenidamente sobre algún tema que conoce muy bien, ¿sí? Eso es disertar, hermanos, ¿sí? Tratar detenidamente sobre un tema que conoce muy bien. Entonces, me imagino que cuando dice la Biblia que disertaba Pablo, pues me imagino que estaba dando detalles a los creyentes, a los discípulos, estaba enseñándoles, les estaba dando detalle y formas y las pormenores, disertando largamente. Este joven tal vez tenía calor, ¿sí? Hoy es un día caluroso, curiosamente, ¿verdad? Después de unos días de lluvia y frío aquí en Ensenada, ¿sí? Pero también, pues, somos muy bendecidos de nuestra ciudad, ¿verdad? Porque usted puede abrir su ventanita, ¿sí? O puede, pues, aprender el ventilador, o en las noches sabemos que va a refrescar, ¿verdad? Tarde o temprano, por el clima que tenemos en nuestra ciudad, nos permite saber que tarde o temprano, en el transcurso de pasen las horas, pues va a refrescar, ¿sí? Pero en el caso de este joven, pues ya estaba cansado, ya era tarde, ya era noche, estaba tal vez agotado, cansado, ¿sí? Y a pesar del calor, este joven estaba en el lugar indicado, ¿sí? Y tal vez ustedes también, algunos de ustedes vengan de su trabajo el día de hoy, y tal vez también podamos estar como Eutico, también un poquito así, un poquito como que ya los veo que se están durmiendo, no. Pero podemos ponernos en el lugar de este joven, ¿verdad? Que tal vez el agotamiento, sí, pero aquí vincularlo en este versículo 9 es crucial para darnos en cuenta el esfuerzo que hizo este joven para no quedarse dormido. Presta atención en estas dos palabras, rendido y vencido. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. ¿Sí? Y Eutico representa tal vez en nuestras vidas cristianas el buscar y amar a Dios teniendo nuestras luchas personales, amados. A pesar de todo lo que estamos tratando, permanecer en nuestra casa, ¿sí? Porque tal vez él le diría, no, pues ya estoy muy cansado, ya es tarde, me voy a descansar, ¿verdad? Pero él decidió quedarse ahí. Si usted está aquí en la iglesia, ya llegó a la iglesia, ¿sí? Ahora disponga su corazón a escuchar la palabra, ¿sí? Abra su mente. Tal vez esté algo de cansadito, pues ahí si le acompaña a alguien, pues ahí pues me pellizca si estoy cabeceando con el hermano Diego, ¿eh? No sé,
pero ya estamos aquí, ya estamos en el aposento alto, hermano, ya estamos en la casa del Señor, ya estamos siendo edificados, ya estamos escuchando como los creyentes estaban escuchando a Pablo. Entonces, se está tratando de necesitamos permanecer en la casa de Dios, congregarnos y permanecer fieles al Señor. El ser vencidos, sí, cuando hablamos de ser vencidos es porque primero se tuvo que haber tenido una batalla. Y tal vez este joven estaba luchando con su cuerpo, y no sé cuántos de ustedes se han agotado físicamente y a veces el cuerpo quiere vencernos, ¿verdad? Y usted dice, tengo que no sé, tomar un medicamento a tal hora o hacer algo, un pendiente, y pone su reloj, su alarma, y está el alarma ahí de que ya es hora, de que se tiene que levantar. ¿Y qué hace su cuerpo? Su cuerpo dice, no, y así como que usted se quiere levantar, y hay una lucha, amados, ¿sí? Hay una lucha entre nuestro cuerpo. De igual manera, en el sentido espiritual, nuestra carne se revela al ser expuesto en la palabra de Dios, en los principios, en su palabra. Cuando Él nos pide que amemos, que sigamos sus principios, entonces el Señor está ayudándonos a luchar en esta, vaya la redundancia, en esta lucha constante, como este joven estaba tratando de permanecer, pero sin duda fue rendido, amados, ¿sí? Fue vencido, perdón, ¿sí? Fue vencido del sueño. O sea, tarde o temprano, tal vez ustedes y yo, llegado el momento, nos quedamos dormidos, ¿sí? Y tal vez con toda seriedad también que tiene esto, en el sentido espiritual, a veces como cristianos amados nos hemos quedado dormidos, ¿sí? Estamos aquí físicamente, pero nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente está en otro lado, ¿verdad? Está pensando, aunque nuestro cuerpo esté aquí, nuestras preocupaciones, nuestras luchas, ¿sí? Porque vemos aquí nuestros hermanos, pero no conocemos las luchas que tenemos cada uno de nosotros. Y tal vez como este joven estamos luchando constantemente, ¿verdad? De voy ir a la iglesia, no ir a la iglesia. Ir a escuchar lo mismo de siempre, dicen algunos, ¿sí? Porque piensan que escuchar la palabra, pero cuando lo vemos de la otra perspectiva, estamos luchando porque nuestra carne no quiere ser expuesta a la palabra de Dios. Amén. Y esa palabra es para que una iglesia afortunada retomemos la importancia de venir al aposento alto, animarnos los unos a los otros, tener comunión unos con otros, el compartir el pan y el vino, la Santa Cena como lo hicimos el día de hoy. Amén. Necesitamos edificar nuestras vidas, necesitamos entonces encontrarnos, pero no importa, nos va a dar sueño, hermanos. Tenemos luchas y hay que reconocerlos que cada uno de nosotros tenemos luchas personales. Tenemos nuestras luchas y tal vez, amados, algunos de nosotros hemos caído, como tal vez este joven cayó del tercer piso. Y este joven fue levantado muerto. Al final de este versículo dice que fue levantado muerto. Qué susto debe de haber dado todos los que estaban presentes en ese lugar, ¿verdad? Tal vez todos bien atentos a las enseñanzas, los detalles, los pormenores que estaba dando Pablo, y de repente un joven en la ventana del tercer piso se queda dormido y se cae, ¿verdad? Desde el tercer piso. ¿Sí? Como iglesia hemos caído y necesitamos ser levantados, amados. Debemos ser restaurados, debemos ser edificados, debemos de regresar al primer amor, reconciliarnos con Dios, amados. En esta pandemia, amados, hemos encontrado que muchos han caído por esa ventana. Y que ocupamos como iglesia afortunada llegar a reconciliar, ayudar a edificar las vidas de estos hombres y mujeres jóvenes de cualquier edad de nuestra comunidad cristiana. No solamente como iglesia Vino Nuevo, como ciudad estamos también, como cuerpo cristiano, como iglesia de Cristo, también estamos siendo simbrados, también están cayendo muchas personas, pero necesitamos levantarnos, necesitamos ser restaurados. Se vale caer, hermanos, ¿sí? Dios quiere que perseveres y te mantengas en pie y que luches con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere decirte hoy. Dios quiere que te mantengas en la lucha, ¿sí?
Si tú estás aquí, amado, yo te felicito. Si usted está conectado en las redes sociales o nos escucha, le felicito porque también está conectado con Dios, ¿sí? Porque está en pie, estamos en una guerra, estamos luchando, pero si cayeras, dice el Señor que no te dejará, ¿sí? Porque Satanás quiere hacernos creer eso, ¿sí? Satanás quiere hacernos pensar que ya todo se acabó, ¿verdad? Que estamos deshechos, que ya no valemos, que es demasiado grave lo que hemos caído, ¿sí? Que no hay perdón para lo que yo he hecho o de en lo que he caído, que eres muy sucio para acercarte a Dios, que Dios no te ama y muchas otras cosas que podemos pensar cuando uno ha caído, porque tal vez usted y yo en esta pandemia, en esos tiempos, hemos caído desde el tercer piso, amados. Pero dice, si te cayeras, no te dejarás, ¿sí? Eso, amados, debemos entonces, dice Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque cada quien, amados, sabemos en qué condición estamos. Cada quien sabe hasta dónde hemos caído en nuestras luchas, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde estamos luchando, en dónde hemos cedido con Satanás, hasta dónde hemos dejado que Satanás entrase. Pero, amados, hay esperanza en el Señor, amén. El Señor dice que Él nos perdona y Él nos levanta, ¿sí? Porque dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, amén. Y esta debe ser nuestra esperanza, de levantarnos, amados, no quedarnos tirados como este joven que fue levantado muerto. Continúa la historia en el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo, no os alarméis, pues está vivo. En verdad, Éutico había sido caído y estaba muerto, pero estaba, amados, en el lugar justo y con las personas justas. Hoy, iglesia afortunada, usted, aunque haya caído, está en el mejor lugar. Está con las personas que le amamos y que tal vez los servidores, los colaboradores, los pastores, estamos aquí para servirles, para correr por ustedes, para ir y levantar a estos jóvenes, a ese que está caído. Pablo dice que entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Pablo descendió inmediatamente y se echó sobre él y lo abrazó. Si estudiamos la palabra a lo largo de la Biblia, podemos ver que Dios había resucitado a 2 jóvenes en la misma manera, poniéndose encima de ellos. El primero era el profeta Elías con el hijo de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes capítulo 17, y el profeta Eliseo con el hijo de la Sumanita en Segunda de Reyes. Lo pueden revisar después. Y este es el tercer joven también que es resucitado, o tercer persona que es resucitada por medio de que fue poniendo por encima de ello. La importancia, amados, del abrazo, de echarnos por encima de la otra persona. La pandemia nos ha quitado ese privilegio, ¿verdad? Por la sana distancia. Pero tal vez cuántos de aquí necesitamos ser abrazados por Dios. ¿Cuántos de ustedes desean un abrazo? ¿Cuántos más bien no desean? ¿Cuántos necesitamos un abrazo? ¿Verdad? El abrazo, amados, no solamente nos ayuda, dice que hay estudios psicológicos y fisiológicos de los que mejora, dice que un abrazo de 20 segundos de abrazo mejora el sistema inmunológico, mejora el flujo sanguíneo, alivia tensiones, genera bienestar, disminuye el estrés, fomenta la empatía, el altruismo, aumenta la generosidad y la solidaridad, proporciona seguridad y confianza, amados, genera oxitocina, la hormona de la felicidad, con un abrazo, amados. Pero hoy la pandemia, después de casi 2 años, sí, nos ha limitado a abrazarnos. En la medida de lo posible, abrace a alguien, sí, con todas las medidas, claro, ¿verdad? Pero abracémonos, ¿sí? Si usted tiene el expresar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, el abrazar, el expresar ese abrazo que necesitamos. El Señor también hoy ha prometido
que Él nos va a abrazar, así como Pablo lo hizo con este joven, y este joven fue resucitado. ¿Y qué dijo Pablo? No alarméis, pues está vivo. Ustedes y yo no debemos de alarmarnos. No debemos de alarmarnos si uno de nuestros hermanos cae. No debemos de alarmarnos porque sabemos y tenemos esperanza que si alguno de nuestros hermanos ha caído, debemos de restaurarlo, debemos ir por él, debemos de ir a edificarlo, levantarlo, restaurarlo. Porque al final hay esperanza para que él sea levantado y sea vivo y sea continuo en la fe de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay esperanza, amados. No os alarméis, pues está vivo. Como iglesia debemos no alarmarnos, no preocuparnos, no angustiarnos, no atemorizarnos, porque está pasando esto, porque está pasando aquello. No, amados. Nuestra confianza, nuestra visión, nuestra mirada no está en lo terrenal. Puesta la mira en las cosas de arriba, amados. ¿Sí? Y terminamos entonces esa historia en el versículo, bueno, ya estamos casi terminando, versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Después de todo el alboroto, amados, que pudo haber hecho este acontecimiento, ellos pues imaginan la felicidad de este joven, la experiencia que pudo haber tenido este joven, el aprendizaje que pudo haber tenido este joven. No habla la Escritura más detalles de eso. Pero si usted fuera ese joven afortunado, Éutico, ¿sí? Este joven que vivió esa experiencia de haber estado escuchando al apóstol Pablo, haberse quedado luchando con él y lo venció el sueño y cayó del tercer piso, pero fue resucitado. Hay esperanza, amados, y debemos de continuar, ¿sí? Porque subieron, ¿a dónde subieron? Al aposento alto. Y continuaron en el aposento alto y partieron el pan y comido. Y así es, no importa cuál sea la temporada de tu vida, la temporada de la pandemia, de tus proyectos, de tus metas, de tus objetivos, de tu negocio, de tu vida profesional, de tu vida laboral. Cualquier sea el tiempo, la temporada en la que estamos viviendo, amados, debemos de continuar. Aunque muchos o pocos hayan caído y sean levantados y sean resucitados nuevamente, y aunque ocupen como estos resucitadores, ¿no? ¿Sí? En la fe tenemos que ponerle para que vuelvan a su primer amor, ¿verdad? Regresen a su primer amor y oremos por aquellos que están en esa situación, pero sin duda esto nos da la pauta de que continuaron con la enseñanza, continuaron en el camino, compartiendo el pan, amados, hablando largamente hasta el alba y así salió. Quiere decir que de ahí se fue directamente, salió de Troas Pablo. Y debemos entonces de mantenernos lo que leíamos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, amados. Entonces, como iglesia afortunada, necesitamos estar firmes y hacia adelante, amados. Para finalizar esa historia, en el versículo 12, Hechos 20, versículo 12, dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea, este joven al final se fue vivo. La historia narra que él se fue vivo, amados. Y que todos, no solamente él, sino todos los que estaban con ellos, porque me imagino que algunos se entristeció, ¿verdad? Al ver la situación. Alguna hermanita que estaba por ahí, tal vez su corazón se contristó, dijo, ¿qué pasó? No sé cómo haya sido esa historia, de tal forma se haya desenvuelto la historia de que muchos podemos haber quedado conmovidos. Pero al final dice, llevaron al joven vivo y fueron no solamente consolados, amados, sino grandemente consolados.
Y esa es la gran esperanza, amados, que ustedes y yo vamos a ser grandemente consolados. Su palabra dice en 2 de Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Entonces, amados, hay esperanza. Iglesia afortunada, hay una esperanza. Cualquiera sea la historia que usted tenga, la lucha que estemos viviendo, la caída que haya tenido, desde donde haya caído, el Señor dice que te levantes, que nos levantemos y que en Él, amados, seremos consolados. En cada dificultad, en cada problema que vivamos, Dios quiere y Él nos va a dar la victoria, nos va a dar la consolación, nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, amados, vayamos esta tarde en nuestros corazones guardando esto, atesórenlo esto. Recordemos la vida de los primeros cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y seguir como iglesia y como cuerpo de Cristo firmes y hacia adelante, confiando en nuestro Dios de toda consolación. Amén. Oremos para concluir esta tarde. Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por esta palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Porque, Señor, por medio de tu escritura, Señor, nos enseñas. Permítenos, Señor, llevar cada uno nuestra porción que corresponde, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice a la iglesia afortunada, Señor. Perdónanos, Señor. Consuélanos. Reconcílianos, Señor. Te pedimos perdón si hemos caído, Señor. Si nuestras luchas, Señor, hemos sido débiles o hemos cedido al pecado, Señor, o hemos caído, Señor. Hoy, Señor, queremos restaurar nuestra relación contigo, Dios. Queremos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Padre, restaura a aquellos que necesitan restauración. Fortalece, Señor, al débil. Padre, que aunque, Señor, tú tienes misericordia, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento para tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta tarde tan hermosa de poder estar en tu aposento alto, Señor, en tu casa, Señor, todos congregados, Señor, siendo edificados como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, y síguenos bendiciendo de gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchísimas gracias por su atención. Reciban un fuerte abrazo y los dejo con quien corresponda. Gracias. Bendiciones.